Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 26 de noviembre de 2022 estamos realizando el 77º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al doctor José Antonio Salazar Cruz, miembro honorario y consultor de la Academia de Historia del Valle del Cauca, miembro de la Academia de Historia de Boyacá y miembro de otras academias. José Antonio Salazar es doctor en jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Como abogado, él fue litigante, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Rosario, magistrado de las Altas Cortes de la Nación, representó a Colombia en múltiples reuniones y eventos internacionales. Durante más de 40 años ha sido miembro del Rotary International, una organización de servicio muy antigua y numerosa a nivel mundial. Esa organización y sus actividades en ella le han permitido hacer realidad muchos sueños para ayudar a los que sufren. Fue miembro de la Junta Directiva a nivel mundial, presidente del Comité Ejecutivo y fiduciario de la Fundación Rotaria, y eso lo embarcó en una campaña para la erradicación de la poliomielitis a nivel mundial. José Antonio se considera mejor lector que escritor, ha acumulado pues una colección de libros muy numerosa, una biblioteca que tiene allá en su residencia en Villa de Leyva. Ha sido invitado a más de 150 foros y seminarios como conferencista. Ha publicado ya varios libros. Uno de ellos que ha sido pues un bestseller en la comunidad de historiadores a nivel nacional y también internacional, es el libro Golpe de Fortuna Loca, ¿sí? Hoy José Antonio nos va a presentar una conferencia titulada El encuentro de Guayaquil, la caja de Pandora del libertador Simón Bolívar. Entonces, con esa presentación le cedo la palabra a José Antonio para que inicie su conferencia. Adelante, José Antonio. Gracias, Mario. Esta conferencia la estoy tomando del capítulo primero de mi próximo libro que se llama Errores del libertador Simón Bolívar. Algunos se preguntarán por qué un libro sobre los errores del libertador Simón Bolívar empieza con la narrativa de su encuentro con el general argentino José de San Martín, 26-27 de julio de 1822, en la ciudad de Guayaquil. Destaco a los directivos de la Academia de Historia del Valle del Cauca por no dejar pasar desapercibido este bicentenario. A todos ellos mi gratitud por permitirme presentar este estudio conmemorativo y a ustedes por su presencia. Hablaremos de este encuentro histórico sobre el cual se ha tendido un manto de misterio. Fue como una caja de Pandora, de la cual salieron la mayoría de las desgracias y malquerencias que sufrió Bolívar hasta su muerte. Verse precisado Bolívar entrar al Perú, precisó su distanciamiento con el vicepresidente de Colombia en funciones, general Francisco de Paula Santander, hasta antes de esto su gran colaborador y amigo. Esta separación tuvo funestas consecuencias tanto para los personajes como para la República. No habernos compuesto por Santander nos ha perdido a todos, se lamentaba Bolívar al final de sus días en carta a Urdaneta en septiembre de 1830. Luego vinieron otros eventos, como la dictadura ofrecida por el Congreso Peruano Libertador, que desencadenó la crisis con el gobierno de Colombia, en donde no se aceptaba ni por razón ni derecho que fuera al mismo tiempo presidente de Colombia y dictador del Perú. Además, los liberales sentían repugnancia por la odiosa palabra, sin entender la historia de Cincinato que inspiraba al libertador, ni el origen parlamentario del poder dictatorial, ni la calidad pro tempore con que le han sido otorgadas las facultades. Más adelante nos referiremos al embriago de la Constitución boliviana, inspirada en los escarceos democráticos de Bolívar, su tremenda frustración con el pueblo que había liberado y la admirada Constitución británica. Presidencia, senados vitalicios
grandes poderes ejecutivos eran parte importantísima de esta constitución que tanto malestar le produjo al Libertador. Hay dificultades en el estudio del encuentro. La historia de Latinoamérica de la primera mitad del siglo XIX ha sido vista bajo la luz y la sombra de Bolívar y San Martín, manipulada y cuando no alterada por los agiógrafos y denigrantes de estos personajes que degradan la historia con su grandilocuencia vacía para hacer de ella un instrumento de la política. Llegan al corazón cuando la razón les es esquiva. El encuentro de Guayaquil no es ajeno a este comentario. Fue una reunión a puerta cerrada, 26-27 de julio, sin ningún testigo, rodeada del misterio del hermetismo masónico. Hasta allí coinciden todos. Fue famosa la disputa entre Tomás Cipriano de Mosquera, edecán del Caraqueño, y Rufino Guido, ayudante de campo de San Martín, presentes ambos los días del encuentro. En esa polémica se desmintieron el uno al otro en cartas publicadas en periódicos de los Estados Unidos y específicamente una gran polémica en el New York Times, pero confirmando ambos el aspecto secreto de la reunión, la cual ni siquiera ellos, tan cercanos a los protagonistas, pudieron dar fehaciente testimonio. Al hablar del encuentro de Guayaquil, nos imaginamos a los dos más grandes líderes de Iberoamérica de entonces, a orillas del imponente río Guayas, viéndose por primera vez, cumpliendo anhelo compartido con inmensa responsabilidad de unar esfuerzos para culminar la expulsión de los ejércitos realistas del continente y conversar acerca de cómo se direccionará el futuro de estos territorios independientes, tema sobre el cual ambos saben que discrepan profundamente. Las narraciones posteriores nos han hecho suponer además de todo esto y nos insinúan a los grandes maestros de las logias masónicas interviniendo tras las bambalinas para mantener el poder ganado en tan poco tiempo en cruentas e incruentas batallas. Algo de todo esto es verdad. ¿Por qué ha sido tan cuestionada y difícil la interpretación histórica del encuentro? Prima la reserva de los protagonistas, deseosos de evitar los efectos negativos que pudieran surgir de la divulgación de los asuntos tratados. Bolívar no quería que ni los acuerdos ni las divergencias fueran publicados. Con relación a sus deseos para la campaña del sur, escribía: 2 cosas necesito para cumplirlos: dinero y reserva. La reserva llegó al punto de impedir que las cartas sobre la entrevista pasasen por las manos de los dependientes secretarios. Protestó a Santander porque a pesar de nuestra conversación, el señor Pérez ha confiado estos muchachos de la secretaría. Pérez era el secretario de Bolívar en ese momento. Igual interés expresa el general San Martín cuando en carta inmediatamente siguiente a la entrevista le dice a Bolívar que, comillas, los sentimientos quedarán sepultados en el más profundo silencio. Si llegasen a traslucirse, los enemigos de nuestra libertad podrían prevalecerse para adjudicarlos y los intrigantes y ambiciosos para soplar la discordia. Cierro comillas. Adicionalmente, en carta al general Guillermo Miller, su gran confidente, se lamentaba San Martín refiriéndose a su estratégico y misterioso retiro después del encuentro, comillas, pero este costoso sacrificio y el no pequeño de tener que guardar un silencio absoluto, comillas, era necesario en aquellas circunstancias. El segundo factor que dificulta el análisis es la escasa documentación emanada de los protagonistas, única fuente confiable dado el secretismo. Algunos documentos representativos aparecieron muy posteriormente, cuando ya se habían fraguado numerosas interpretaciones de los partidarios de uno y otro prócer e incluso una que otra falsedad. Nuestra visión se basa únicamente en una biografía epistolar con contadas excepciones sobre las cuales no cabe la menor duda. Una muy importante a la cual nos referiremos es la llamada Carta de Lafón, cuya autenticidad fue materia de agrios debates entre sanmartinianos y bolivarianos. Es una carta de San Martín a Bolívar de agosto 29 de 1822, pocos días después del encuentro. Fue publicada por Pedro María Lafón de Lorí y de ahí su nombre. En su obra Viajes alrededor del mundo y naufragios célebres, editada en París en 1844.
Es muy importante la fecha porque San Martín estaba vivo y su autenticidad, que ha querido ser negada por algunos sanmartinianos, no fue cuestionada por él. Nunca San Martín la desmintió como sí desmintió a otros. Por el contrario, la confirmó en posteriores correspondencias. Anotemos que, aunque el hecho en sí mismo no compruebe ni niegue su autenticidad, que el original de la carta no aparece ni en el archivo de San Martín ni en el del Bolívar tan prolijamente conservado. Es válido pensar que en aras del prometido hermetismo fuese destruido. En la carta, San Martín precisamente le pide a Bolívar que destruya la carta. En el archivo sanmartiniano existen 8 cartas del mismo Lafón solicitando la información para el segundo tomo de su obra dedicada a la independencia de América, en la cual pretende desmentir, comillas, algunas falsedades sobre su independencia. Otro factor que dificulta el análisis de la entrevista en lo que hace a la anexión son distorsiones y verdades a medias propaladas por peruanistas y autonomistas guayaquileños y españoles, quienes vieron derrotadas sus pretensiones por la audacia de Bolívar y la indiferencia de San Martín. San Martín era indiferente a todo ese proceso. Bolívar mismo comenta que, comillas, ha tratado a los independentistas con el mayor desdén. Ambos grupos, peruanistas y autonomistas, desobedecían a lo ya decidido por Fernando VII, que veremos a continuación. El espíritu que me anima en este estudio es comprender y no juzgar, como me enseñaron Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la Escuela de los Anales en los años 30 del siglo XX. 3 aspectos del estudio. Tradicionalmente en el estudio del encuentro de Guayaquil se centra en 3 temas de los cuales no me quiero apartar. 1. La anexión de Guayaquil a la Nueva Granada. 2. El futuro político de las nuevas naciones iberoamericanas, monarquía, república. 3. El apoyo del ejército colombiano a la guerra de la independencia del Perú y la reciprocidad de la ayuda brindada por San Martín en la liberación del Ecuador. La anexión de Guayaquil a la Nueva Granada tiene unos importantísimos antecedentes jurídicos. Con anterioridad a 1806, Guayaquil tenía una doble subordinación. En lo militar dependía del Virreinato de Lima por obvias ventajas estratégicas para su defensa marítima. En lo judicial y comercial dependía de la Nueva Granada a través de la Audiencia de Panamá. En la Real Cédula del 10 de febrero de 1806, el rey dispuso la agregación total de la provincia de Guayaquil al Virreinato del Perú. Ahí empezó el peloteo. El 18 de febrero de 1808, el Cabildo de Guayaquil había solicitado al monarca el regreso de la jurisdicción a la Audiencia de Quito. La solicitud no pudo ser atendida por la crisis causada por la ocupación francesa en España. Ni José I ni las juntas de regencia atendieron estos asuntos menores en comparación con los del momento en la península que enfrentaba el trienio liberal con el gran cambio y la revolución que significó para ellos. En 1810, el virrey limeño Fernando de Abascal y Sousa sometió a Guayaquil mano militar. Aquí hago un pequeño paréntesis, porque este virrey Fernando de Abascal y Sousa indiscutiblemente fue el más importante de los virreyes que tuvimos en Latinoamérica. Era realmente un rey y logró crear una dinastía, una nobleza limeña que en su momento pudo tener hasta 152 nobles que paseaban en sus carricoches por los paseos de la ciudad de Lima. Eso fue uno de los grandes inconvenientes que tuvo Bolívar y que me lleva a escribir un capítulo de este libro, más adelante me referiré, que se llama La independencia impuesta. Ellos no estaban interesados en eso. Restablecida la monarquía de los Borbones, en 1815, el Cabildo de Guayaquil protesta por la ocupación del Virreinato de Lima y reitera la solicitud de anexarse a la Audiencia de Quito. Así, el 23 de julio de 1819, el rey, comillas, ha venido en declarar que los asuntos de justicia civil y criminal y la Real Hacienda de dicha ciudad de Guayaquil corresponden exclusivamente a la Audiencia de Quito por ser de su distrito. Regresa pues Guayaquil a la dependencia de Quito y a través de esto a la dependencia de Colombia. El 9 de abril de 1820,
el Cabildo se declara independiente de España. El 15 de mayo de 1821, la Junta Soberana de Guayaquil se declara bajo la protección de Colombia. Esta declaración de independencia para todos renovó las nunca olvidadas pretensiones de los peruanos de dominar a Guayaquil, desconociendo la situación jurídica y sobre todo la doctrina del uti possidetis juris, doctrina del derecho romano según la cual los límites de las nuevas naciones serían poseídos como eran en el momento de su independencia. Así, Guayaquil pertenecía a la Nueva Granada como parte integral de la Audiencia de Quito. Esos eran los derechos que Bolívar haría respetar según sus palabras, empleando la fuerza de ser necesario. Estos planteamientos jurídicos siempre fueron desatendidos por los peruanos, lo que dio origen a una guerra con Colombia en 1828, cuando otra vez tomaron la ciudad mano militari, hasta cuando fueron derrotados por Antonio José de Sucre en la memorable batalla de Tarqui en febrero de 1829. La cita de Guayaquil fue una reunión propuesta por Bolívar que deseaba unir nuestras banderas y anhelada por San Martín, que buscaba el compromiso del ejército de Colombia para ganar entrambos la guerra contra el último bastión español y la reposición de las fuerzas de sus ejércitos que se habían visto mermados y desgastados en la campaña del Ecuador en la batalla de Pichincha. La única manera de asegurar las independencias ganadas era la derrota militar de los coloniales en el Perú, la cual habría querido ser evitada por San Martín, pues desde su llegada a Lima pretendió buscar su respaldo para establecer una monarquía. Era preciso y urgente ultimar los detalles para cerrar la tenaza del norte. Por el sur venía San Martín liberando Argentina y Chile, y por el norte venía Bolívar de liberar Venezuela y Colombia. Faltaba simplemente sellar nuestra gloria, que en gran parte no depende sino de nosotros mismos, según palabras de San Martín. Un mes antes del encuentro, Bolívar le escribía, comillas, tengo la mayor satisfacción de anunciar a vuestra excelencia que la guerra de Colombia está terminada, que su ejército está pronto para marchar a donde quiera que sus hermanos nos llamen. Valga la pena observar aquí cómo empiezan a aparecer símbolos masónicos en toda esa reunión y en toda esa correspondencia. Hermano es en terminología masónica la forma como se tratan entre ellos, entre los iniciados y entre los maestros. Juntos querían cerciorarse de qué tan distante estaban en un tema que San Martín y sus paisanos tenían definido y para Bolívar era angustiosa, monarquía o república. En el viaje hacia Quito para una primera cita, San Martín se cruza con oficiales argentinos quienes le informan que Bolívar no ha podido llegar a Quito por la obstinada resistencia de los realistas en la provincia de Pasto. Esa fue la verdadera razón por la cual San Martín abortó su primer intento de viaje a Guayaquil y no como dice María Arana en su obra Bolívar, en donde afirma que al conocer la enfática carta que había enviado Bolívar a la Junta de Guayaquil, San Martín, enfurecido, dio media vuelta y navegó de regreso a Lima, donde obtuvo autorización para ir a la guerra. Eso no es cierto. San Martín no tenía a quien pedirle permiso. En ese momento en el Perú no había Congreso. Además se sentía todopoderoso, comillas. Yo he tomado el mando y lo conservaré tanto lo juzgue necesario. Sin mi consentimiento no habrá juntas ni asambleas para la discusión de negocios públicos, había dicho recientemente. San Martín no estuvo de acuerdo con la carta intimidatoria que mandó Bolívar y así se lo manifestó claramente. San Martín tampoco regresó directamente a Lima. Nunca hubo tal explosión de furia y la guerra que hizo inmediatamente no fue contra Bolívar, con quien insistía en reunirse, sino la ruinosa campaña de los puertos intermedios. Escribe San Martín el 13 de julio, ansioso, comillas, ansioso de cumplir mis deseos frustrados, el pasado mes de febrero, antes de 18 saldré del puerto del Callao y apenas desembarque en el de Guayaquil, marcharé a saludar a vuestra excelencia en Quito. Nos veremos y presiento que América no olvidará el momento en que nos abracemos. San Martín era perfectamente consciente de la trascendencia y la importancia que tenía esta reunión y sobre todo por las cosas que traía en su mochila. No sabía el vencedor de Chacabuco que el malicioso dromómano de Bolívar había llegado ya a Guayaquil en la víspera de su carta.
Ante la actitud dilatoria y temerosa de los guayaquileños, Bolívar, conocedor de las intenciones de San Martín de anexar a Guayaquil a su paso hacia Quito, decide trasladarse a Guayaquil, declararse protector de la ciudad, izar la bandera colombiana en el muelle y convocar a una asamblea para el 28 de julio de 1822, días después de la reunión. Esa asamblea decidiría lo de la anexión a Colombia. Los miembros de la Junta Suprema, sorprendidos por la veloz reacción de Bolívar y cómo se les había desmontado su tramoya para anexar a Guayaquil al Perú, salieron y abordaron barcos peruanos con rumbo a Lima. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Mientras Bolívar celebraba el triunfo de Pichincha y esperaba la anunciada visita en Quito, fue informado por su edecán Tomás Cipriano de Mosquera que los peruanistas, aprovechando la presencia de la Armada peruana y las divisiones de Santa Cruz en Guayaquil, iban a declarar su anexión al Perú el día que llegara San Martín al Guayas, camino al encuentro. Esto confirma años después Rufino Guido, edecán de San Martín. La inmediata reacción de Bolívar fue marchar sobre Guayaquil para hacer valer los derechos de Colombia antes de que llegara su contrincante. Va con 1.500 soldados al mando del general Salón. La presencia de estos soldados fue uno de los argumentos que estuvieron arguyendo los peruanistas para desvirtuar la validez de la asamblea, olvidando que estos soldados estuvieron siempre fuera de la ciudad y era una fuerza inferior a la real que tenían los propios guayaquileños. Bolívar estaba convencido de que eso era lo por hacer. En efecto, había escrito a San Martín el 15 de noviembre de 1821, comillas, el último desagradable acontecimiento de Guayaquil en que los enemigos han obtenido algunas ventajas exige un remedio pronto y eficaz. El gobierno de Colombia activa los medios de poner en perfecta seguridad aquella provincia y de libertar el resto de las del sur que aún están subyugadas. Yo marcho con un ejército a ejecutar esta operación. El golpe estaba dado. Bolívar no creía que una provincia pudiera por sí ante sí definir su soberanía y por eso convocó a la asamblea. El voto de una provincia, escribía el Libertador, debe ser consultado para definir la soberanía nacional porque no son las partes, sino todo el pueblo el que delibera en las asambleas generales convocadas libres y espontáneamente. El Libertador, como presidente de la República de Colombia, de la cual hace parte la recién liberada provincia de Quito, desde Cali había llamado al orden a las autoridades porteñas. Esta carta fue la que causó la reacción de San Martín. Les había dicho, comillas, para que cesen sus pretensiones independentistas y se sometan a la audiencia de Quito, a cuya jurisdicción pertenecen desde siempre, enfatizando que había derechos incontestables de Colombia. Ese gobierno sabe que Colombia no puede ni debe ceder sus legítimos derechos y sabe que en América no hay un poder humano que pueda hacer perder a Colombia un palmo de la integridad de su territorio. San Martín se dirigió a Bolívar invitándolo a que, comillas, no se metiera en los asuntos internos de la ciudad y le dice, comillas, dejemos que Guayaquil consulte su destino y medite sus intereses para agregarse libremente a la sección que le convenga, porque tampoco puede quedar aislado sin perjuicio de ambos. Desde Cali, camino a someter las indómitas provincias de Pasto y Quito, Bolívar había escrito a la Junta de Gobierno de Guayaquil que ese gobierno sabe que sobre ese puerto Colombia tiene ancestrales e incuestionables derechos y no va a ceder, y sabe que en América amenaza, no hay poder humano que pueda hacerle perder un palmo de la integridad de su territorio. A la obvia protesta de San Martín contesta Bolívar en una extensa y razonada carta de la cual amerita algunas transcripciones. Comillas, yo no pienso, como vuestra excelencia, que el voto de una provincia deba ser consultada para constituir la soberanía nacional, porque no son las partes sino todo el pueblo el que delibera. El gobierno de Colombia, comillas, no pudiendo ya tolerar el espíritu de facción que ha retardado el éxito de la guerra y que amenaza con inundar de desorden todo el sur de Colombia, ha tomado definitivamente su resolución de no permitir más tiempo la existencia anticonstitucional de una junta que es el azote del pueblo de Guayaquil y no el órgano de su voluntad.
Quizá vuestra excelencia no ha tenido noticia bastante imparcial del estado del conflicto en que gime aquella provincia, porque una decena de descontentos, a quienes no se les ha dado destino lucrativo, ambicionan a mandarla. Diré a vuestra excelencia un solo rasgo de la espantosa anarquía. No pudiendo lograr los facciosos la pluralidad en ciertas elecciones, mandaron a poner en libertad el presidio de Guayaquil para que los nombres de estos delincuentes formaran la preponderancia en favor de su partido. Creo que la historia del Bajo Imperio no presenta un ejemplo más escandaloso. Es vuestra excelencia muy digno de la gratitud de Colombia al estampar su sentimiento de desaprobación por la independencia provisional de Guayaquil, que en política es un absurdo y en la guerra no es más que un reto entre Colombia y el Perú. Consultaré al pueblo de Guayaquil, porque ese pueblo es digno de una ilimitada consideración de Colombia, para que el mundo vea que no hay un pueblo que no quiera obedecer sus sabias leyes. La entrevista que vuestra excelencia se ha servido ofrecerme, yo la deseo con mortal impaciencia. Bolívar vio en el traslado al puerto la oportunidad de ejecutar lo acordado en el acta del 15 de mayo de 1821, en la cual la Junta se había declarado bajo la protección de Colombia. Legalmente cumpliría, además, lo convenido en el armisticio suscrito con Aymerich, presidente de la Audiencia de Quito, después de la batalla de Pichincha, ganada con el apoyo militar de los guayaquileños. Comillas, anexar a Colombia, se pactaba en el armisticio todo lo que fue la Real Audiencia de Quito. De Contera, así estaba definido por la cédula real del 25 de julio de 1819. No era soberbia, ni codicia, ni capricho del libertador. Abundaba en potísimas razones. No es el interés de una provincia lo que pueda detener la marcha majestuosa de América, coincidieron ambos líderes. El 14 de julio, 2 días después de la entrada de Bolívar a Guayaquil, este declaraba que, para salvar al pueblo guayaquileño de la espantosa anarquía que se halla y evitar las funestas consecuencias de aquella, acogió, oyendo el clamor general, bajo la protección de la República de Colombia al pueblo de Guayaquil, sin que esta medida coarte en algún modo la absoluta libertad del pueblo. Consecuencia, declaraba que las antiguas autoridades habían cesado en funciones y convocaba al colegio electoral para el 28 de julio. La declaración de Bolívar no habla de anexión, como han querido ver algunos. Esta se decidió cuando el colegio electoral, convocado por Bolívar a solicitud de San Martín y de común acuerdo, así lo aprobó. Triunfó en la justa democrática el Partido Colombianista Bolivariano, de quienes se sentían libres, felices y además colombianos. La pretensión de anexar al Guayaquil al Perú, desde el punto de vista práctico y jurídico, tampoco era viable. Además de los antecedentes jurídicos a que ya hicimos mención, en ese momento Perú no era un país independiente de la metrópoli. Lima era en la práctica una ciudad-estado, como aspiraba a serlo Guayaquil, y aún el Callao, su puerto, estaba en poder de los españoles. El tema era ya un asunto jurídicamente preterido, y no como dice otra vez la escritora María Arana en uno de los múltiples errores que se detectan en su biografía de Bolívar, casi motivó una guerra suicida, entre comillas, entre los dos militares. Con anterioridad al encuentro, una carta fechada en Cali el 29 de enero de 1822, Bolívar le señala a San Martín los derechos de Colombia sobre Guayaquil, a los cuales nos hemos referido, pero le expresa que, comillas, ambos pueden solucionar el problema, cierra comillas. Y para abundar en la reputación del error de la señora Arana, citemos también a San Martín, comillas, nada diré a usted sobre la reunión de Guayaquil a la República de Colombia. Permítame, general, que le diga que no era a nosotros a quienes nos correspondía decidir este importante asunto. Repitamos, Guayaquil hacía parte de la provincia de Quito, virreinato de la Nueva Granada, ahora territorio de la República de Colombia. Aunque en militar y económico su relación era con Lima, la más imperial de las capitales americanas. Era una situación ambivalente
que fue salvada por los mismos guayaquileños el 9 de octubre de 1820, 2 años antes del encuentro, quienes se declararon independientes de todos, según sus propias palabras, entusiasmados con las noticias de los triunfos patriotas en el norte y en el sur del continente. Contaron con el apoyo de los peruanos, que aspiraban a incrementar su influencia en esa ciudad-estado, muy importante por su estratégica posición portuaria, sus astilleros y su ejército de 1.500 hombres, conocido como la División Protectora de Quito. El coronel venezolano Antonio José de Sucre había llegado a Guayaquil el 7 de mayo de 1822 en la fragata Alejandro desde Buenaventura con 700 hombres y la misión de lograr que las ciudades independientes de Guayaquil y Cuenca regresaran a la soberanía de Colombia. Y luego, unido a los refuerzos enviados por San Martín y las fuerzas de Simón Bolívar atrancadas en el Paso de Pasto, derrotar a los españoles que continuaban dominando el territorio de la Real Audiencia de Quito con el beneplácito de las mayorías monarquistas aupadas por la iglesia reaccionaria de Pasto y de Cuenca. El poder de la iglesia en esa época era mucho más trascendental en estas regiones que en otras partes de América. Hemos mencionado varias veces las dificultades de Paso de Pasto para Bolívar, que obligaron a Sucre, como dije, a viajar por Buenaventura por la vía marítima. Hay un capítulo en este libro que estoy comentando hoy que se llama Las tomas de Pasto, error estratégico del Libertador. Ya lo miraremos en su oportunidad. El coronel argentino Rufino Guido se había trasladado también desde Lima a Guayaquil, comisionado por San Martín con el mismo propósito anexionista. El ejército argentino-peruano, enviado a respaldar a los independentistas del Guayas, había sido derrotado en Huachí y en Guarandas por los realistas al mando del coronel Francisco González, enviado desde Quito, pero no habían tomado la ciudad. La anexión definitiva de Guayaquil no resultó fácil. No obstante que 8 días después de su llegada, la Junta Suprema presidida por José Joaquín Olmedo no dudó en nombrar a Sucre comandante de todas las fuerzas de la región, pero difirió la anexión, comillas, hasta cuando Colombia y Perú se hallasen libres totalmente de las tropas españolas. Cierra comillas. Bastante razonable pareció a Sucre la decisión y se preparó entonces para atacar a los realistas que se acercaban a la ciudad, derrotándolos totalmente en Yaguachí y en Huachí, en donde habían sido vencidos antes los peruanos. Con estas victorias quedaba despejado su camino hacia la capital, Quito, aunque no estaba resuelto el tema de la anexión. En lo que fue el comienzo, una reunión de nuevos amigos, se ratificaron algunos prejuicios. El general San Martín vino a verme a Guayaquil, escribe Bolívar, y me ha parecido lo mismo que a los que más favorablemente juzgan de él. Cierra comillas. Y se corrigieron otros errores. Decía San Martín, comillas, el Libertador no es lo que habíamos pensado por allá. Cierra comillas. Fueron 2 días trascendentales que lamentablemente parecen olvidados hoy. En este bicentenario no conozco ninguna otra academia fuera de la Academia de Guayaquil y la del Valle del Cauca que se hayan ocupado del análisis del fenómeno del suceso. En Guayaquil se inicia el proceso del deterioro físico y político del Libertador. A eso me refiero cuando hablo de la caja de Pandora de Guayaquil. Bolívar se enferma gravemente y se incapacita en Pativilca, víctima de la tisis tuberculosa que lo llevó al sepulcro. Obligados los ejércitos españoles a regresar a la península luego de generosos armisticios después de Junín y Ayacucho, sigue la génesis de la República de Bolívar con la malhadada Constitución boliviana, la enemistad con Santander, la fracasada Convención de Ocaña de 1828, en la cual pretendía el Libertador modificar la Constitución de Cúcuta de 1820 y fortalecer el Ejecutivo, que terminó en la dictadura de Bogotá. Viene el atentado septembrino, otra vez la dictadura, esta vez en la República de Colombia, la disolución de la llamada Gran Colombia con la separación de Venezuela y Ecuador, la declaración como persona non grata en el Congreso de Valencia, que le impidió su regreso a su propio país, Venezuela, tal vez uno de los golpes morales más fuertes que recibió el Libertador. El asesinato en Berruecos del mariscal Sucre, su más directo amigo. Finalmente, su llegada por escrito a la quinta de San Pedro Alejandrino.
En 1830, el gran libertador Simón Bolívar de 1822 era un paria, decepcionado y enfermo, navegando aguas abajo del río Magdalena, buscando un asilo al amparo de una de las odiadas monarquías europeas. Realmente, como dice García Márquez, era un general en su laberinto. Es el destino ineludible, fatalidad. Nada hizo mal Bolívar, pero todo le fue perjudicial. Las circunstancias orteguianas de la realidad limeña lo precipitaron por el rodadero. Estratégicamente para él era inevitable ir al Perú. Narra el coronel de artillería argentino Jerónimo Espejo que San Martín fue enterado por los generales Lamar y Salazar, fondeados en Puna, en la desembocadura del río Guayas, de que Bolívar estaba ya en Guayaquil y lo previnieron acerca de los hechos políticos ocurridos los días antes de su llegada. A bordo estaban con San Martín connotados peruanistas que se habían embarcado para precipitar la anexión con ocasión de la visita del protector. Comillas. Le hicimos una sucinta relación de la llegada del Libertador hasta el día de ayer, y así que el general San Martín se hubo instruido bien de los antecedentes y la situación, se despidió para regresar a la Macedonia en la cual había llegado. Comillas. Determinado a no desembarcar y a regresar a Lima, envió a sus edecanes Rufino Guido y Salvador Schroyer a llevar esta noticia a Bolívar, indicándole que, comillas, mejor, si quería, se vieran a bordo del buque. En palabras del general García Camba, comillas, el astuto Bolívar se había apresurado a declarar a las autoridades y a la población de Guayaquil, que su territorio pertenecía y formaba parte de la República de Colombia, cuyo pabellón mandó a izar sin que nadie se opusiera. Al tocar San Martín la isla de Puna, quedó sorprendido al saber que el nudo gordiano ya estaba cortado por Bolívar. Desconoce García Camba, como muchos de los que se han ocupado de este asunto, los antecedentes legales que amparaban la acción bolivariana. No era solo astucia, había razones y potísimos antecedentes jurídicos. Anunciada la llegada del Macedonia, Bolívar envía un edecán manifestando su alegría y sorpresa por la llegada de San Martín y pidiéndole que le pregunte al protector cuándo quiere entrar a la ciudad. Torres viene con la razón de que el presidente del Perú no avanzará más y que se regrese. Ante esto, Bolívar escribe nuevamente: amigo, le llamo a usted y ese nombre será el que debe quedarnos de por vida, porque la amistad es el único vínculo que corresponde a hermanos de arma, tan sensible que usted no venga a esta ciudad como si fuéramos vencidos en muchas batallas, pero no dejará burlar el ansia que tengo de estrechar en suelo de Colombia al primer amigo de mi corazón. ¿Cómo es posible que venga tan lejos para dejarnos sin la posesión positiva en Guayaquil de un hombre singular al que todos anhelan conocer y, si es posible, tocar? Yo espero a usted también e iré a encontrarle donde quiera que usted tenga la bondad de esperarme. Esta carta es una carta realmente estratégica y política. Nuevamente se refiere a San Martín como su hermano de armas. Lo invita a estrechar en el suelo de Colombia, es decir, le da a San Martín la bienvenida a Colombia. No es una bienvenida a una ciudad de Guayaquil, le da la bienvenida a Colombia. Y humildemente también se ofrece a encontrarle donde quiera que usted tenga la bondad de esperarme. La carta dio muy buen resultado y Bolívar recibe a San Martín y a su comitiva en Guayaquil, posando como jefe de Estado que recibe a otro jefe de Estado extranjero. Tal fue el protocolo de la bienvenida. Con esta estratagema política, el lema de la anexión de Guayaquil estaba completamente perimido. La anexión de Guayaquil era una pretensión colonial de los peruanos que había sido introducida en la agenda de San Martín por el débil e inepto Torres Tagle, según se refiere San Martín mismo. San Martín no intervino y Bolívar lo reconoce explícitamente cuando le escribe desde Quito: Vuestra Excelencia ha obrado de un modo digno de su nombre y de su gloria, no mezclándose en Guayaquil, sino en los asuntos relativos a la guerra del continente. Como si no fuera bastante, Bolívar comenta a Santander: el protector me ha ofrecido no mezclarse en el negocio de Guayaquil. Para desmentir por tercera vez en este corto estudio
a la escritora peruana-americana acerca de la supuesta reacción furiosa de San Martín, además de las citas anteriores, bástenos recordar la reacción del precursor al abordar nuevamente la fragata Macedonia para su regreso definitivo a Lima. Nada, Bartolomé Mitri, que desdeñosamente comentó a quienes retornaban con él, comillas, ¿han visto cómo el Libertador nos ha ganado por la mano? Ese fue todo el comentario que hizo sobre la anexión de Guayaquil. A propósito, hay quienes mencionan que entre estos frustrados peruanistas que regresaban a Lima estaba Manuelita Sáenz, quién sabe si en plan de espía o con qué propósito. El tema político es el segundo punto de este análisis, monarquía o repúblicas democráticas. Vista la anexión, hablaremos de este tema del cual se ha especulado mucho. Con varias ciudades de la costa peruana en poder de los revolucionarios patriotas, por allá por abril de 1821, San Martín fue contratado por Manuel Abreu, comisionado regio del gobierno constitucional reinante en España en ese momento, para tratar de lograr, comillas, un acomodamiento pacífico con los insurgentes, cierra comillas. Acordaron un armisticio. San Martín propuso una monarquía democrática a cuya soberanía se añadirían las provincias del Virreinato del Río de la Plata, el recién liberado Chile, y se ofreció ir a Madrid, incluso a entrevistarse con Fernando VII en una comisión de la cual haría parte el virrey La Serna. La propuesta, que no fue aprobada por el virrey La Serna, mereció grandes elogios y bien surtidos brindis por parte de los negociadores de ambos bandos. Con esta idea fue con la que San Martín llegó a Guayaquil a tratar de convencer a Bolívar de sus pretensiones monárquicas. A pesar de que se conocían las insondables diferencias entre los dos caudillos, sabemos por comentarios posteriores de Bolívar mismo que la viabilidad de la monarquía fue materia de conversaciones, pues grande era el interés de San Martín. La plática fue más bien a nivel informativo que con ánimo de llegar a acuerdos. San Martín, temeroso de las convulsiones sociales que entonces aquejaban a las comunidades del Nuevo Mundo, buscaba formas de gobierno capaces de facilitar la independencia del continente sin tocar las tradicionales barreras que limitaban la actividad de sus clases sociales desde la colonia. Bolívar, por el contrario, aspiraba a una gran transformación social bajo un régimen de libertades republicanas al cual le había dado ya forma en la Constitución de Cúcuta. Dada la visión que tenía sobre la realidad sociopolítica americana, San Martín proponía un régimen monárquico de características constitucionales como el admirado sistema británico o el aprobado el 19 de marzo de 1812 por las Cortes de Cádiz en la famosa Constitución La Pepa. Considere usted la poca civilización de las colonias españolas, escribe San Martín a Bolívar, la heterogeneidad de sus razas, el modo como está dividida la propiedad, la unidad de religión, la aristocracia del clero, la ignorancia de la generalidad de los curas, el espíritu militar de las masas. Todos esos elementos presagian una anarquía desconsoladora cuando hayamos concluido la guerra de independencia. El tiempo le daría la razón a San Martín en el presagio, aunque no en la solución propuesta. Bolívar aclara que San Martín, comillas, no quiere ser rey, pero tampoco quiere la democracia y que sí venga un príncipe de Europa para reinar en el Perú. El mismo San Martín refuta airadamente la imputación de sus pretensiones monárquicas personales, tildando de insigne impostor y despreciable pillo a quien osó inventar sus intenciones de coronarse como rey. En 1822, San Martín, en Guayaquil, sabía que no contaba con el respaldo de distinguidos españoles americanos en Lima, sin cuyo apoyo se desvanecía el sueño de una monarquía. Había contado con ellos al principio, gracias a la gestión, entre otros, de doña Andrea de Mendoza, marquesa de la Casa Ávila, quien ofreciendo banquetes en su lujosa residencia lo vinculó con la nobleza criolla, en la cual ya figuraba doña Manuelita Sáenz. En solo Lima concluían más de 157 títulos nobiliarios, todos bajo la experta y magistral tutela del virrey Abascal y Sousa. También conocida de primera mano y mucho antes de la reunión de Guayaquil,
la franca oposición de Bolívar a las soluciones monárquicas por sus comentarios sobre el Tratado de Córdoba, Veracruz, que convino la venida de Fernando VII a México. Refiriéndose a la monarquía como sistema de gobierno y efectivamente al Tratado de Córdoba, que convenía la llegada de príncipes europeos, decía: trasladados al Nuevo Mundo, estos príncipes europeos podrán causar alteraciones muy sensibles en los intereses y el sistema adoptado por los gobiernos de América. San Martín también estaba informado del rechazo de Bolívar a la forma de la monarquía por la boca de Diego Ibarra, decán del Carateño, militar de enlace de Colombia en el Perú. Meses antes del encuentro, el virrey Lacerna y San Martín negociaban en Puchauca un tratado de paz sobre la base de que vendría a gobernar un príncipe europeo para el Perú, Chile y Argentina. Enterado Bolívar instruyó a su decán Ibarra para que tratara de disuadir a San Martín por el riesgo en que quedaría la libertad americana con una monarquía incrustada en el continente, y que en caso de no lograr convencerlo, comillas, daba instrucciones exactas: protestará usted de un modo positivo y terminante que Colombia no asiente a él, porque es contra nuestras instituciones, contra el objetivo de nuestra contienda, contra los vehementes deseos y votos de los pueblos por su libertad. Cierra comillas. Muchos y variados fueron los intentos de los argentinos para instalar una monarquía en las provincias del Río de la Plata entre 1808 hasta 1821, incluidos los vergonzosos intentos de Rivadavia y Belgrano, quienes el 16 de mayo de 1815 escriben a Carlos IV reconociéndolo como rey de España, y el de Rivadavia en el 1816, ofrecimiento rechazado directamente por Fernando VII, o las tentativas de coronar a Carlota Joaquina, hermana de Fernando y esposa de Pedro I de Brasil, o al duque de Orleans a propuesta de Pueyrredón, o al duque de Luca, a quien el Congreso mismo de las Provincias Unidas de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1819, alcanzaron a reconocer como soberano. Para San Martín, a pesar de su decidido monarquismo, no estaba de acuerdo con las intrigas brasileñas para importar un príncipe de la Casa de Braganza y prefería un inca, según sus propias expresiones. Todavía en 1821 estaban los bonaerenses dispuestos a devolver las Provincias Unidas a la autoridad de Fernando VII. Hicieron un acta multitudinaria, aunque muchos después niegan haber firmado el documento. Carlos Alvear, gran maestro de la logia de Lautaro, otra vez los masones, lideraba un grupo que pretendía convertir a las provincias del Río de la Plata en un protectorado británico. Bolívar, al final de sus días, amargado después del atentado septembrino, decepcionado por el rechazo de sus paisanos ante la que él y algunos amigos consideraban una beneficiosa dictadura, frustrado con la democracia plagada de ignorantes, presas fáciles de la demagogia, y temiendo que su obra terminara en repúblicas anárquicas como lo vivido en las provincias del Río de la Plata, consideró en algún momento, consideró otra vez analizar la propuesta de sus amigos de una monarquía constitucional como una posible forma de gobierno unificadora en la cual se podría pensar sobre la base de un príncipe católico. Antes había rechazado múltiples propuestas de sus paisanos y ni siquiera se había detenido a pensarlas. A Páez le contestó una vez para zanjar la proposición de su coronación: respecto a mí, ni Colombia es Francia, ni yo soy Napoleón. En otra ocasión había escrito en carta a su hermana: libertador o muerto es mi divisa antigua, libertador más que todo, y por lo mismo no me degradaré hasta un trono. Cierra comillas. Con todo este análisis, que nunca fue una opción y fue muy posterior a lo de Guayaquil, no era un tema en la época del encuentro. El maestro, por muchos títulos, historiador colombiano Enrique Santos Molano, terciando en una polémica pública sobre Bolívar monarquista, escribió palabras que precisan y por mi parte ponen punto final a este asunto. Bolívar consideraba la instalación de una monarquía constitucional en cabeza de un príncipe extranjero y respaldada por una gran potencia, pero antes había dejado claro que no planeaba hacerse rey, no buscaba la monarquía, solamente estaba explorando si esa podía ser una forma de gobierno que conviniera a los intereses de los pueblos liberados.
Como colofón de este debate, Bolívar bien pudo haberle dicho a San Martín: yo no concibo que sea posible siquiera establecer un reino en un país que es constitutivamente democrático. Además, ¿quién puede ser rey en Colombia? Nadie, porque ningún príncipe extranjero admitirá un trono rodeado de peligros y miserias. La pobreza del país no permite la erección de un gobierno fastuoso. La nueva nobleza, indispensable en una monarquía, saldría de la masa del pueblo con todos los celos de una parte y toda la altanería de la otra. Nadie sufriría sin impaciencia esta miserable aristocracia cubierta de pobreza e ignorancia y animada de pretensiones ridículas. No hablemos más, por consiguiente, de esta quimera. En Guayaquil, San Martín confirma a Bolívar la intención que traía pensada de retirarse del Perú debido a sus diferencias con los líderes de la aristocracia peruana, ratificada con los malos tratos a su amigo Monteagudo y a su círculo más cercano. Por lo demás, consideraba cumplida la misión encargada por el gobierno bonaerense y los patrocinadores chilenos. Los limeños, que sí querían la anexión de Guayaquil como asunto prioritario, al ver la indiferencia del precursor, terminaron de malquistarse con los pocos amigos que le quedaban. La decisión de retirarse fue personal y política del precursor. Fueron otros los factores que lo llevaron a San Martín a dimitir felizmente, según se vio y se leyó en un discurso de menos de 100 palabras ante el Congreso de Lima. El último tema es el tema de la ayuda militar. Sin duda el aspecto más importante del encuentro, que estuvo relacionado con la dependencia del Perú y merece extenso y detallado análisis, pero por cuestión de tiempo solamente miraremos los aspectos que fueron fuentes de grandes males para el Libertador. Bolívar y yo no cabemos en el Perú, comillas. Él no excusaría los medios por audaces que fueran para penetrar en esta república seguido de sus tropas, y quizá entonces no me sería dado evitar un conflicto a que la fatalidad pudiera llevarnos, dando hacia el mundo un humillante escándalo. Esta fue la pesimista visión de un San Martín que llegó a pactar alianzas militares con un Bolívar triunfante, mientras él estaba golpeado políticamente por los peruanos y en un estado de salud bastante precario. Lo militar no fue tan fácil. Gran malestar había causado en Sucre y en el ejército colombiano la orden de Monteagudo, destituyéndolo del comando del ejército del sur que había salido de San Borondón a enfrentar a los españoles con los refuerzos enviados por el Perú al mando del coronel Santa Cruz. Peor reacción causó la orden dada a Santa Cruz directamente por San Martín de regresar a Lima el 22 de mayo de 1822, a la cual se opuso Sucre radicalmente, anunciando que lo impediría aún por la fuerza. Había una abierta oposición del Congreso colombiano para permitir a su presidente traspasar la frontera y aún más de enviar recursos que el país no tenía para apoyar una guerra que muchos equivocadamente miraban ajena. Sin embargo, la necesidad se impondría. Era inevitable la unión de los dos generales para derrotar el último bastión realista acantonado en el Alto Perú, antes de que las decadentes monarquías europeas lograran su propósito de restablecer el absolutismo Borbón y pudiera reiniciar la abortada reconquista en Iberoamérica. Se gestaba la Santa Alianza entre Austria, Prusia, Rusia y Francia, bajo el manto moral del pontífice de Roma, Pío VII. El riesgo de una guerra prolongada y de una posible reconquista era evidente. Las monarquías europeas, rebosantes de gozo, vendrían a recuperar a la América levantisca, y 19,000 hombres bien entrenados, acantonados en el Perú, eran una base muy prometedora y una evidente amenaza para las nacientes repúblicas suramericanas. Camino a Guayaquil, Bolívar pide a San Martín enviar un batallón al mando del argentino Heres, comillas, si mientras yo marcho usted pudiera destinar sobre Guayaquil un batallón al mando de Heres, llenaría a la vez deseos de aquellos colombianos y haría a esta república un servicio tan útil como importante. Obsérvase que nuevamente Bolívar llama colombianos a los guayaquileños antes del encuentro. En México sucedieron eventos muy importantes que vale la pena analizar. Tratado de Iturbide con España.
Bolívar temía, como consecuencia de este Tratado de Córdoba de agosto 14 de 1821, que Fernando VII y su gabinete pudieran aceptar trasladarse a gobernar desde América, como los Braganza lo habían hecho moviéndose con su corte al Brasil. Comillas, se tendrán iguales pretensiones sobre los demás gobiernos libres de América, deseando terminar sus diferencias bajo los mismos principios que en México. Creo que ahora más que nunca es necesario terminar la expulsión de los españoles de todo el continente, estrecharnos y garantirnos mutuamente la libertad de las provincias del sur de Colombia y la absoluta expulsión de los enemigos que aún quedan en la América Meridional. Tal era la trascendencia que le daba Bolívar al encuentro. El libertador, visionario como siempre, pronosticaba, comillas, el aspecto que ha tomado la revolución en México deja ver claramente su resultado. Una monarquía, a que son llamados príncipes europeos, se establecerá allí, y cuando no venga uno de ellos, la corona recaerá sobre los que tenga más audacia y resolución en México, y el trono de México tendrá constantemente pretensiones sobre la limítrofe Colombia. Tal sucedió cuando Iturbide, el ambicioso Iturbide, se declara emperador de México. Posteriormente vino la expulsión del embajador plenipotenciario de Colombia ante la regencia, don Miguel Santamaría, antecesor ilustre del presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, apenas un año después, bajo la acusación de divulgar en el país azteca los principios republicanos adoptados por Colombia en la Constitución de Cúcuta de 1820. De allí a la llegada de un rey Borbón había solo un pasito. Problemas y temores de San Martín. Además de los problemas políticos de un país escindido entre colonialistas, españoles americanos distinguidos, godos mantenedores del régimen español y unos cuantos liberales promotores de la independencia, San Martín enfrentaba serios problemas de salud. Comillas, está cansado de los abogados limeños, cansado del mando y de sufrir a sus enemigos. La morfina como analgésico lo trastornaba y ya no podía cabalgar. Abogados era la palabra usada por Bolívar para referirse a los civiles liberales enfrentados ya con los militares por el ejercicio del mando, y también llamaba lanudo a los habitantes de Santa Fe. San Martín no entendía la situación política de Colombia. Pensaba que Bolívar lo podía todo y no concebía cómo un presidente necesitara permiso del Congreso para salir de la frontera de su patria. Pero muchas son las cartas de Bolívar a Santander pidiéndole ayuda, rogándole tramitar la autorización. San Martín recriminaba a Bolívar pensando que era un tema de egos, pero en Bolívar no hubo ningún conflicto de ambiciones monarquistas ni de rivalidades por la ocupación de territorio, como tratan de presentarlo los detractores, entre ellos don Faustino Sarmiento. Su motivación fue eminentemente estratégica, como se lo dijo a don Joaquín Mosquera cuando éste lo visitara en Pativilca y le preguntara, a pesar de su estado agónico, qué pensaba hacer. Vencer, había contestado Bolívar, y añadió, derrotar a los españoles en el Perú era asegurar la libertad de Colombia. Aclaremos de una vez por todas el mito escolar, repetido por historiadores acríticos que no cesan de leer los mismos libros y de repetirse los unos a los otros. No es cierto que Bolívar se hubiera resistido a ir al Perú para reservarse la gloria de la independencia americana para él solo. No podía violar los límites impuestos por la Constitución de Cúcuta de 1820. Como presidente no podía traspasar las fronteras patrias sin permiso. El Congreso, dominado por amigos de Santander que se oponían a la Guerra del Sur, no entendía la importancia que ella tenía para consolidar la libertad. No era la estancia de San Martín en Lima obstáculo para cruzar la frontera. El precursor le escribía presuntuosamente que su presencia en Lima era, comillas, el único obstáculo que le impide a usted venir al Perú, cierra comillas. Pero se refería a San Martín a estrategias políticas, no a rencillas personales. En esa misma carta San Martín le informa su anunciado retiro de la presidencia, comillas, mi partido está irrevocablemente tomado. Para el 20 del mes entrante, convocado el primer Congreso del Perú, al día siguiente de su instalación me embarcaré para Chile. Nada tenía que ver Bolívar en esta decisión,
que además de reconocer una situación política insostenible, era un acto pragmático, tal como lo había anunciado San Martín a Bolívar en Guayaquil. Muchas son las cartas y los testimonios que dan fe de la admiración del precursor hacia el caraqueño. Su propia hija cuenta que al final de sus días San Martín se regocijaba contando a quien quisiera oírle anécdotas sobre Bolívar y mostrando un retrato en miniatura que este mismo le regaló como recuerdo del encuentro de Guayaquil. Pero tal vez la prueba reina de que tal enemistad no existió la da el mismo San Martín cuando exclamó años después, comillas, para mí hubiera sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a quien América del Sur debe su libertad. Bolívar insistía en seguir en el sur. Santander insistía en que Bolívar y Sucre regresaran a Bogotá. Bolívar se negaba, comillas. Las razones que usted da son buenas, pero las que tenemos nosotros son mejores. El quiteño, comillas, es el pueblo más descontentadizo, suspicaz y chino en todas sus cualidades morales. ¿Cómo quiere usted que me vaya y me lleve a Sucre dejando a nuestra espalda 4 provincias de Colombia flamantes en donde no hay más lazo que las una a nosotros que el respeto y las buenas relaciones? Estas provincias están en la frontera de la guerra y de la insurrección. El Perú quiere usurparlas y el ejército español, si puede, las conquistará. Usted ve las cosas que tiene cerca. Yo veo estas porque están cerca y porque las creo más importantes que las otras, comillas. Bolívar no podía, no quería moverse. Respetaba la restricción constitucional. Ambicionaba la libertad del Perú. Su negativa causaba malestar a sus amigos y sus amigos querían que se consolidara Colombia antes de meterse en el vecindario. Esta insistencia y la negativa y la reticencia cicatera de Santander para apoyar al ejército fueron sin duda parte de las causas que resintieron su amistad, primer gran daño del encuentro de Guayaquil. Deseaba San Martín la próxima terminación de la guerra y reunir ambos ejércitos aún poniéndose a órdenes de Bolívar. Ya estaba convencido de la inutilidad de su política conciliatoria con la cual había pretendido ganar el apoyo de la aristocracia lumeña para sus propuestas monárquicas. En el intento del armisticio con el virrey del Perú en Pachancua, propuso: Perú no está listo para la democracia, debe venir de Europa un príncipe. Bolívar también tenía sus propios temores. Comillas, soy liberal por egoísmo. Deseo la independencia de todo el continente por evitar una guerra en lo futuro, que puede sernos ruinosa entonces por la superioridad de los españoles en hombre y elementos militares que de uno u otro modo saldrán de la península después de esta guerra. Comillas, se refería Bolívar al ejército de los 100.000 hijos de San Luis, armado por la Santa Alianza para restaurar el absolutismo borbónico, lo cual lograron con la derrota de las fuerzas liberales españolas en la ciudad de Cádiz en 1823. Bolívar definitivamente era un hombre con visión futura. Comillas, si nosotros perdemos al Perú, adiós Colombia, escribía a Santander después de la derrota de Santa Cruz en el Desaguadero. Comillas, después del bien de Colombia, nada me ocupa tanto como el éxito de las armas de su excelencia, comillas, escribía a San Martín en la campaña de puertos intermedios. Sin embargo, Bolívar también estaba decepcionado. A pesar de todas estas cosas, Bolívar pasa a la frontera territorial con el Perú y peor aún, pasa a otras varias fronteras. Pasaron más de 2 meses del encuentro y las noticias provenientes de Lima no podían ser más catastróficas. Deportado Monteagudo. Las rivalidades entre Rivagüero y Torre Tagle iban creciendo. Rivagüero, en tono desesperado, invitaba a Bolívar para venir en auxilio de Lima sitiada por los españoles. Al menos 4 comisiones de embajadores fueron hasta Guayaquil para presionar a Bolívar para pasar al Perú. Yo creo que todo nos queda por hacer si San Martín no triunfa. Perdón. Anotaba Bolívar con pesimismo inusual. La situación de Lima es miserable y posiblemente estará perdida cuando usted recibe esta carta. La milicia está desarmada y más de la mitad de nuestras tropas son reclutas.
Yo creo que no creo que haya en el mundo un país ni más caro ni más metalizado y tristemente concluye, el amor a la patria no se conoce en el Perú y por lo mismo tampoco los sacrificios heroicos. Hasta el 21 de agosto estuvo el protector ajeno de las actividades del gobierno, gozando de los amores de la Rosita Campuzano en la casa de campo de la Magdalena, cerca Lima, llamada entonces Pueblo Libre. El 11 de octubre, encontrándose en Loja, Bolívar recibió noticias del retiro de San Martín el mismo día de la instalación del Congreso de Lima, tal como se lo había anunciado. El protector adujo para su renuncia problemas de salud. A este aspecto se cuentan muchas anécdotas en las cuales la salud fue un pretexto utilizado frecuentemente por San Martín para liberarse del compromiso que no quería aceptar o para escapar de los eventos en donde no se sentía cómodo. Es cierto que en ese momento de su renuncia, sus problemas de salud le impedían hasta cabalgar. Pocos conocían su frustración, pero esta era la verdadera motivación. Si hemos de de creer en sus palabras, Bolívar esperaba en Loja el triunfo de San Martín para regresar a Bogotá y entregar la presidencia. No se imaginaba lo que vendría después. La carta de San Martín cambió por completo sus planes. El Libertador volvió sobre Cuenca, en donde el 28 de octubre, con el correspondiente permiso del Senado colombiano, resuelve pasar al Perú. Bolívar escribía a Santander: aseguro que la correspondencia de Lima ha multiplicado mis cuidados y mi responsabilidad, que es peor. Ya no pienso más que levantar 4.000 hombres para mandarlos o llevarlos al Perú. Y digo llevarlos porque no sé a quién confiárselos en un país muy difícil y enredado, que no tiene que comer y es carísimo, que no tiene agua y está helado, que no tiene gobierno y todos mandan. En fin, contra un enemigo que parece temible y que probablemente cambia la suerte de América si no se le opone una resistencia vigorosa. En lo que encontró en Lima realmente era atlético. Era el argumento de la más dramática de las tragedias, escrita a la limón por Esquilo, Sófocles y Eurípides. Allí encontró la inferioridad de sus fuerzas. El ejército dejado por San Martín a cargo de Arenales había sido destrozado en el Cusco. Los regimientos chilenos sobrevivientes, defraudados por el comportamiento de los peruanos a quienes habían venido a libertar, se habían pasado al enemigo y entregado otra vez a los realistas el fuerte del Castillo del Callao, dificultando el acceso a soportes navales. En la Magdalena, en Lima, al lado de Manuelita, entendió la frustración vivida y expresada por San Martín en medio de las intrigas y traiciones de una clase política codiciosa y amoral que no le interesaba la independencia y menos tenía sentido de la patria. Había realmente demostraciones impresionantes de la miseria de los hombres. Comillas: no se haga usted ilusión, general, le escribía San Martín a Bolívar. Las noticias que usted tiene de las fuerzas realistas son equivocadas. Ellas suben en el Alto y Bajo Perú a más de 19.000 veteranos, las cuales se pueden reunir en el término de 2 meses. El ejército patriota, diezmado por las enfermedades, podrá cuando más poner en línea unos 8.500 hombres, y de estos una gran parte reclutas. La división del general Santa Cruz, en su dilatada marcha por tierra, debe esperar una pérdida considerable y nada podrá desprender en la presente campaña. Y lo más grave de todo, la soterrada resistencia del gobierno de apoyar con necesarísimos recursos a una campaña en la que no creían los letrados de Bogotá. Santander se cubría con la posición de un Congreso que con la mayoría de su partido atacaba a Bolívar por haber pasado al Perú. A tal punto había llegado la situación que Bolívar, gravemente enfermo en Pativilca, desesperado por la actitud del Congreso colombiano y la parsimonia santanderiana, escribió: amigo, este mundo se está desmoronando. No cuente usted más con el Perú como teatro de operaciones militares de Colombia. Todo está perdido, de hecho, por consecuencia de una serie de faltas y crímenes imperdonables. Este país está plagado de peste moral. En 5 meses que he estado aquí, he visto en cada uno de ellos 5 prodigios de maldad. El primero, la decisión de Santa Cruz de no reunirse con Sucre y la pérdida de un ejército por una simple marcha. Lo segundo, la guerra de Riva Agüero contra nosotros y su traición en favor de los españoles. Tercero,
la defección de los chilenos y la deserción que hicieron del Ejército Unido. No menciona la cuarta, pero pasa a la quinta y dice: quinta y última, el levantamiento de los soldados y sargentos de los cuerpos del Río de la Plata que hacían la guarnición del Callao contra sus oficiales y jefes para entregar a los españoles la llave del Perú y la más importante posición real. Cierra comillas. Bolívar encajaba golpe tras golpe, pero impetuoso. Carecía de la cualidad fabiana de la paciencia tan necesaria en la paz como en la guerra, y seguía tan desesperado como cuando, demolido por los inconvenientes del inicio de la campaña del sur, escribía a Santander: voy a dar un combate más aventurado que el de Boyacá, y voy a darlo por rabia y por despecho. Santander, a su vez, desesperado por la traición de Bolívar que insinuaba doble juego moral por parte del gobierno, le escribió a Bolívar marcando ya su desasosiego y malestar, agotada su paciencia: nada he sentido tanto como su oficio en que echa usted al gobierno la culpa de los males del Perú. Yo he presentado al Congreso mis vindicaciones a este punto. Yo soy gobernante de Colombia, no del Perú. Las leyes que me han dado para regirme y gobernar en la República nada tienen que ver con el Perú, y su naturaleza no ha cambiado porque el presidente de Colombia esté mandando un ejército en ajeno territorio. Demasiado he hecho enviando alguna tropa al sur. Yo no tenía ley que me lo previniese así, ni ley que me pusiese a las órdenes de usted, ni ley que me prescribiese enviar al Perú cuando usted necesitase y pidiese. O hay leyes o no las hay, y si no las hay, ¿para qué estamos engañando a los pueblos con fantasmas? Y si las hay, es preciso guardarlas y obedecerlas, aunque su obediencia produzca el mal. El daño de la relación Santander y Bolívar ya estaba dado. Después del encuentro, Bolívar estaba más que satisfecho con el resultado de su misión en la campaña del sur. En las tantas veces mencionada carta del 29 de julio, le escribía a Santander: gracias, Dios mío, mi querido general, que he logrado cosas muy importantes: la libertad del sur, la incorporación de Colombia a Guayaquil, Quito y las otras provincias, la amistad de San Martín y del Perú. La cuarta, unir al ejército aliado que va a darnos en el Perú gloria y gratitud por aquella parte. Ya no me falta más sino poner a salvo el tesoro de mi prosperidad. Quiero decir que ya no me falta más que retirarme y morir. Por Dios, que no tengo nada que desear y estoy contento de la fortuna. Cierra comillas. Qué inocente era Bolívar a lo que le deparaba la loca fortuna. San Martín también se regocijaba. En sus memorias se refirió a Bolívar con las siguientes elogiosas palabras: mis éxitos en la guerra de la independencia son sin duda triviales comparado con lo que este general contribuyó a la causa americana. Puede afirmarse que sus logros militares han parecido su reputación como el hombre más extraordinaria que Sudamérica haya producido alguna vez. Antes lo había escrito así: el 26 de julio próximo pasado, en que tuve la oportunidad de abrazar al héroe del sur, fue uno de los más felices de mi vida. El Libertador de Colombia no solo auxilia a este estado con 3 de sus bravos batallones, sino que también remite un considerable armamento. Tributemos todo nuestro reconocimiento eterno al inmortal Bolívar. Destaco que Bolívar está con mayúsculas en el original de la carta, que conozco. No es cierto que San Martín haya decidido su retiro por el rechazo de Bolívar a sus ideas de gobiernos monárquicos, ni por la noción de Guayaquil, la cual fue ratificada plebiscitariamente, repito, como quería San Martín. En todo caso, San Martín había demostrado, y lo hacía ahora una vez más, que era un militar que actuaba por cuenta propia. La independencia del Perú, aunque muy parcialmente lograda, culminaba la misión que había recibido del antiguo gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero ese retiro implicaba el fin de su vida pública. Con O'Higgins fuera del poder, Chile no era ya una opción para él, pues había un cambio de actitud en el nuevo gobierno con respecto al apoyo de la independencia del Perú. Tampoco podía regresar a Buenos Aires. La provincia estaba sumida en la anarquía. 3 gobernadores el mismo día daban muestra de lo que sucedía con la terminación de la Constitución que reglaba la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El remiso Santander ya no podía regresar por esos pagos, so pena de verse en la ignominia de un consejo de guerra por desatender las órdenes de quien podía dársela. Sería considerado desertor. San Martín también tenía enemigos en su país. La envidia que envenena corazones no estaba ausente. Instado por su gobierno a finales de 1819 para regresar a Buenos Aires, en donde se preparaban para defenderse de un ejército de reconquista que se montaba en Cádiz para venir a América, se quedó en Chile aduciendo una enfermedad. Aceptada su renuncia, fue nombrado generalísimo de las armas del Perú, honor que aceptó declinando el mando, porque ninguna presidencia personal por mi parte alejaría los tiros de la maledicencia y de la columna, había dicho. El Congreso del Perú acordó conceder a San Martín el título de fundador de la libertad, el uso de la banda tricolor y una pensión vitalicia. Pocas cosas fueran cumplidas y San Martín muere en los alrededores de París, pobre, achacoso y repudiado inclusive en su propia tierra, como el mismo Bolívar. El costo de la independencia del Perú fue gigantesco e imprevisto. Esta es la verdad, es mi verdad y nada más que la verdad. Muchas gracias a ustedes por su colaboración y paciencia.